Mari, este tema es muy importante, como les decía, para todas las amas de casa que nos gusta cuidar de nuestra economía y de nuestro hogar. Mari, ¿de qué se trata? Cuéntanos. 10 de la mañana con 13 minutos y pues continuamos con ustedes con temas bastante interesantes, acompañando sus mañanas, respondiendo a todas esas dudas y a todas sus preguntas. Y pues al inicio de este programa nosotros mencionábamos que todos los inicios de un nuevo año siempre tratamos de ver cómo solucionar diferentes problemas dentro de nuestro hogar. Uno de ellos, el económico, cómo ir organizando las finanzas de nuestra casa, cuánto dinero para la educación, cuánto dinero para la salud, etcétera. Por eso en la mañana de hoy nos acompaña Belén Luzón y pues vamos a hablar justamente de este tema. Belén, buenos días, bienvenido y gracias por estar con nosotros en esta mañana. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues encantada de poder compartir algunas recomendaciones financieras que nos permitan llevar una adecuada planificación dentro de los hogares ecuatorianos. Exacto, Belén, por ejemplo, ¿cuál sería ese primer tipo, ese primer consejo? Como nosotros decíamos, las familias ecuatorianas y la familia del mundo, siempre a inicios de año trata de organizar las finanzas para obviamente todos los gastos y todas las necesidades que tenemos en casa. ¿Cuáles son estos tips y esas recomendaciones que debemos tomar en cuenta para organizarnos de mejor manera? Bueno, pues sin duda el COVID nos dejó varias lecciones y entre una de ellas es mantener una adecuada planificación financiera. Es por ello que para las familias ecuatorianas esto debe ser el corazón de sus hogares, debe ser la parte central a fin de que podamos pues mantener una cultura sana dentro del hogar y también podamos fomentar el consumo, los ingresos y el ahorro dentro de nuestros hogares. Para ello una recomendación principal es de que dentro de esta planificación financiera nosotros nos basemos muchísimo en generar una estructura clave a fin de que podamos tomar decisiones acertadas, es decir, basadas en datos reales y no en percepciones, porque esto es la clave de una adecuada planificación. Para ello es importante que nosotros como primer paso determinemos la vigencia de mi presupuesto familiar, es decir, voy a empezar por ahí, ¿no? Quiero hacer mi presupuesto familiar de forma semanal, de forma quincenal, de forma mensual, o a lo mejor yo ya puedo hacer un presupuesto de forma anual. Ese es el primer paso, es decir, ¿cuándo lo vamos a hacer familia, yo como miembro del hogar, yo como persona, como miembro único? Podría en este caso decir, a ver, voy a hacer mi planificación, ¿cuándo? Empiezo ahora, en el medio que para mí se me haga más fácil. Puede ser en un ordenador, tal vez en mi agenda personal, es decir, en donde yo pueda registrar y me sienta más cómodo. El segundo paso para ello es que también podamos identificar los ingresos, es decir, provienen de una fuente de un ingreso salarial, o a lo mejor tengo un ingreso mixto, es decir, tengo mis ingresos del negocio, mis ingresos del sueldo, los vayamos a ir ahí registrando uno a uno. También aquí es importante que nosotros podamos identificar si es que a lo mejor tenemos una inversión y esa inversión me genera un ingreso por intereses, también lo puedo registrar dentro de mi presupuesto familiar. O tal vez muchos hogares también pueden recibir ingresos por pasivos, es decir, un ingreso que tenga yo por un alquiler de un bien inmueble, también debe ir dentro de mi presupuesto, de tal forma que no se conviertan en dineros corrientes, sino más bien yo puedo identificar cada una de mis fuentes de ingreso, cómo están ahora, cuánto aportamos cada uno de los miembros del hogar, y con eso vamos a poder partir para establecer el siguiente punto. El siguiente paso aquí sería para nosotros que podamos especificar mis gastos fijos y variables. Es decir, aquí yo también debo hacer en una segunda fase, identificar cuáles son aquellos gastos que yo no los voy a poder suplir, como son gastos, por ejemplo, de alimentación, salud, vivienda, educación, arriendo, tal vez es que yo también incurro en este gasto. Y también cuáles son aquellos gastos variables que yo a lo mejor los puedo reemplazar o los puedo minimizar. La intención de generar un presupuesto basado en ingresos, en gastos, y ahí categorizar cuáles son fijos, cuáles son variables, no es delimitarlos, sino más bien tener yo una adecuada y una acertada planificación financiera con mi realidad actual, de tal manera que al final del mes, cuando tenga que cancelar las cuentas, no me vea un poco apretada, ¿no? De esta forma también es importante que nosotros podamos categorizar los gastos entre los gastos generales que habíamos mencionado, como son alimentación, servicios básicos, educación, salud, y también cuáles van a ser aquellos gastos que yo los voy a poder reemplazar, es decir,
Debo tal vez generar un presupuesto para saber cuántas veces al mes yo con mi familia puedo comer fuera de casa, o tal vez si es que necesito hacer compra de accesorios o salida al cine, un café. Es decir, estos no se van a poder predecir con exactitud, pero sí voy a poder mantener dentro de mi presupuesto un valor destinado. Por ejemplo, no sé, voy a gastar el 20% de esto para actividades de recreación con mi familia, o a lo mejor este valor no lo hago, no lo voy a destinar para esto. Mejor, ¿qué les parece, familia, si es que lo hacemos en casa y ahorramos este rubro? Entonces, todo depende muchísimo de cómo quiero yo manejar mis finanzas personales dentro de lo que respecta a ingresos y a gastos. Y otro factor importante también, que es clave y más que nada que es una lección que la debemos considerar siempre en adelante, es que nosotros destinemos un porcentaje al ahorro. Y para ello existe una estrategia que nosotros podemos también pues empezar a emplear. Justamente, Belén, este tema quería consultar contigo, y sobre todo ahora que estamos viviendo épocas bastante complicadas, como es una época de pandemia. ¿Cuánto debemos ahorrar? Debemos hacerlo porque en momentos uno nunca sabe cuándo tú y tu familia te puedes llegar a contagiar, y no contamos con el presupuesto para las medicinas, para el médico, incluso para los alimentos que debemos consumir durante esta etapa. ¿Cuánto debemos ahorrar? ¿Es indispensable ahorrar también? ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces pasa que dices, yo cuento con este presupuesto, cuento con estas finanzas, con este dinero, gastemos. Tenemos que pagar la tarjeta, tenemos que hacer compras, tenemos que la salud, tenemos que pagar el arriendo, la educación de los niños, pero nada para el ahorro. Entonces, ¿qué es lo que tú nos recomiendas, Belén? ¿Es necesario y súper importante ahorrar también, sobre todo en esta época? Así es, mira, lo que nosotros aquí recomendamos es que una vez que identificamos los ingresos, los gastos, el tercer punto también es destinar un porcentaje al ahorro. Y para ello existe una estrategia, ¿ya? Una estrategia que los hogares ecuatorianos podrán adaptar a su realidad. Una estrategia es que al menos yo destine el 50% de mis ingresos a las necesidades primarias, es decir, aquellos gastos que decíamos, salud, alimentación, vivienda, que no los voy a poder reemplazar. Un 30% para lo que son gastos personales, es decir, el pago de la tarjeta, las eventualidades que también mencionábamos, y destinar el 20% al ahorro mensual. Por supuesto que esto va a depender muchísimo de la capacidad financiera. A lo mejor nos van a decir, mira, yo no puedo ahorrar el 20% porque mi situación actual no me permite, pero sí al menos empezar a ahorrar un 5, un 10%, es decir, ahorrar primero, porque estamos acostumbrados a ahorrar lo que me sobra. Y ahí cometemos un grave error, porque ya no hacemos dinero corriente y al final me termina faltando este rubro. Entonces aquí es importante que yo ya identifique, ya enlisté qué voy a hacer, qué voy a ahorrar como familia, y también fomentar esa disciplina y esa cultura de ahorro dentro de nuestros hogares familiares. Desde los más pequeñitos podemos enseñarles a ahorrar. No sé, mira, a lo mejor ya estamos en 11 meses a la Navidad, quieres ahorrar para esto, quieres ahorrar para el día del niño, o también queremos ahorrar para, no sé, las vacaciones de la familia. Es decir, estamos a inicios de año, en donde es una época pues muy fundamental para que empecemos con esta etapa de la planificación. Y para ello también es importante de que hablamos de ahorrar, sí, ok, vamos a ahorrar como familia tal o X valor, quiero ahorrar para cambiar de auto, quiero ahorrar para los estudios superiores de mi hijo, quiero ahorrar para, no sé, pagar las deudas más rápidamente, pero lo importante es también que nosotros aprendamos a invertir ese dinero ahorrado, para que no le tengamos ahí en la alcancía, en el chanchito, en la casa, sino más bien ese valor lo pongamos a trabajar. Y para ello es importante que nosotros también en el mercado financiero veamos los diferentes instrumentos de ahorro que tenemos. Es decir, puedo hacer una póliza de inversión, puedo hacer un plan de ahorro. En Cooperativa Andalucía, por ejemplo, tenemos algunas alternativas de inversión para que podamos poner a trabajar ese dinero. Planes de ahorro que van desde $20 mensuales a una tasa atractiva de mercado. Entonces, la intención es que pongamos a trabajar ese dinero. Listo. Muchísimas gracias, Belén. Te agradecemos por tu predisposición y por responder a todas nuestras preguntas. Nos encantaría tenerte mucho más tiempo porque este tema es interesante y nos iríamos de largo. Sin embargo, sabes que el tiempo en televisión es corto, pero para la próxima ocasión seguramente trataremos temas mucho más interesantes de bienestar para toda la familia. Gracias. Encantada, con todo gusto. Muy amable, gracias.
Y ya saben, amigos, así que es importantísimo también manejar la economía y las finanzas del hogar y distribuirlo de la mejor manera. Y estuvieron todos los tips necesarios. Y antes de dar paso a Dianita, yo tengo que recordarte a ti que visites al doctor